La frase escritos en el libro. Esta frase comprueba que cuando se cierra la puerta de la gracia, los casos de los santos vivos han sido examinados y sus nombres han sido retenidos en el libro de la vida. Miguel solo librará de la muerte a aquellos cuyos nombres han sido retenidos en el libro de la vida durante el juicio de los vivos. Cuando comienza el tiempo de angustia, después de cerrarse la puerta de la gracia, los nombres de la última generación quedarán grabados en el libro de la vida para siempre. Apocalipsis 3:5 dice claramente que Dios puede borrar nombres que están en el libro de la vida. Elena White describió la situación en que se encontrará la última generación durante el tiempo de angustia. Dijo lo siguiente: fue una hora de tremenda y espantosa angustia para los santos. Día y noche clamaban a Dios para pedirle que los librase. A juzgar por las apariencias, no había posibilidad de escapar. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Como Jacob, estaban luchando con Dios. Los ángeles deseaban libertarlos. Noten la palabra otra vez. Pero habían de esperar un poco más. El pueblo de Dios debía beber el cáliz y ser bautizado con el bautismo. Los ángeles, fieles a su misión, seguían velando. Dios no quería que los paganos insultasen su nombre. Se acercaba el tiempo en que iba a manifestar su formidable poder y libertar gloriosamente a sus santos. Por la gloria de su nombre iba a libertar. Note la cantidad de veces que se usa la palabra libertar. Por la gloria de su nombre iba a libertar a todos los que pacientemente le habían esperado y cuyos nombres estaban escritos en el libro. Eso demuestra que la generación de vivientes pasaron por el juicio, sus nombres fueron retenidos en el libro de la vida, porque dice, son librados todos los que están escritos en el libro. La hermana White escribió para terminar: Evento de los últimos días 121. Satanás les ofrece a los hombres los reinos del mundo si ellos les ceden la supremacía. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar. Es mejor pasar hambre que mentir. Y en otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 53. Los pesares del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las cuales Satanás ata a los hombres en sus trampas. Solo los que prefieren morir antes que llevar a cabo un acto malo serán hallados fieles. Así será la última generación. Ahora vamos a Apocalipsis 6 y el versículo 14 al 16, a donde se describe la segunda venida de Cristo Jesús. Aquí nos va a hablar de la reacción de los impíos, de los perdidos cuando Jesús regrese. Dice así, nuevamente Apocalipsis 6, 14 al 16. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los impíos se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos para que no puedan ver el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora, Apocalipsis 6 termina con una pregunta, porque uno se pregunta, ¿será que todos van a reaccionar de esta manera, escondiéndose en las cuevas y rogando que las peñas caigan sobre ellos? El versículo 17 termina el capítulo 6 con una pregunta. Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie? La pregunta es, en medio del tiempo, cuando los impíos, parece que todo el mundo está escondiéndose en las cuevas y rogando que las rocas caigan sobre ellos, ¿será que hay alguien que permaneció en pie? Ahora, examinemos en primer lugar el significado de la expresión permanecer en pie.
En realidad es el antónimo de la palabra caer. En realidad, esta palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento y quiero darles algunos ejemplos porque permanecer en pie significa que no han caído, no van a caer, son fieles. Nota lo que dice Marcos 3, 24 y 25. No vamos a leer estos textos, solo los voy a mencionar. El Señor Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, es decir, va a caer. Juan 8, 44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad. Significa que cayó, porque no permaneció en la verdad. En 1 Corintios 10 y el versículo 12 dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahí están las dos ideas. La palabra firme es la misma expresión, permanecer en pie, y luego dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. La palabra se usa dos veces en Efesios 6, 11 al 13, donde dice lo siguiente, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Esa es la misma palabra que se traduce permanecer en pie en Apocalipsis 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, meros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, aquí está la palabra, estar firmes. Vamos a leer un versículo a donde se usa la palabra en relación con la segunda venida de Jesús. En San Lucas, el capítulo 21 y el versículo 36, está hablando Jesús de las señales de su segunda venida y la necesidad de velar. Y dice lo siguiente, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, los 144,000 van a permanecer en pie, no van a caer en las artimañas de Satanás como todos los demás que viven en el planeta Tierra. Ahora, ustedes notan que se describe la segunda venida de Jesús en los versículos 14 al 16. El versículo 17 tiene la pregunta, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿A dónde esperaríamos la respuesta a esa pregunta? Pues yo creo que el siguiente capítulo sería un buen lugar donde buscar. La pregunta del versículo 17 del capítulo 6 se contesta en los primeros versículos del capítulo 7. Vamos a leer allí capítulo 7, 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, están restringiendo la maldad. El Espíritu Santo todavía está controlando a cierto grado las cosas que pasan en este mundo. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, que es lo que acabamos de leer a fines del capítulo 6, cuando Jesús venga, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que cuando Cristo venga, la mayoría del mundo va a esconderse en las cuevas y van a rogar que las peñas caigan sobre ellos. Se hace la pregunta, ¿quién podrá entonces permanecer en pie? La respuesta es que Dios va a tener un grupo de gente viva, se conocen como los 144,000, que van a permanecer en pie porque tienen el sello del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es el propósito del sello? El sello tiene un doble propósito. En primer lugar, es señal de propiedad. Significa que son
propiedad de Dios, son seguidores de Dios, por eso tienen el nombre de Dios en sus frentes. En segundo lugar, es un sello para protegerlos de la ira de los impíos durante el tiempo de angustia, porque tienen el nombre que los identifica como siervos de Dios, por eso Dios los va a proteger durante el tiempo de angustia. Ahora, el trasfondo de Apocalipsis 7, 1 al 4, se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 9. Allí se habla de un ángel que tiene un sello en su mano para poner en las frentes de los que viven en Jerusalén y claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. La mayoría de los que están en la ciudad están en apostasía, practicando idolatría. El peor pecado que se estaba cometiendo en la ciudad era la adoración al Dios Sol, según Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 16. Y por eso Dios dijo, yo voy a destruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, ese es el trasfondo de lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 7. Solo que en el Antiguo Testamento estamos hablando localmente del Israel literal, en la tierra literal de Israel, mientras que en el Apocalipsis se globaliza esto, se aplica al Israel espiritual de Dios que se encuentra en todas partes del mundo. Ahora, fíjense que es interesante que la peor abominación que se estaba cometiendo entre los que profesaban ser pueblo de Dios era la adoración al Dios Sol. Y nosotros sabemos que al final de la historia el gran pecado del mundo cristiano será ya no adorar al sol, sino adorar en el día del sol, un día que ha sido creado por el hombre, para el hombre reposar y reconocer a Dios. Ahora vamos al segundo pasaje que habla de los 144,000. Ya hablamos sobre el grupo que recibe el sello de protección de Dios y el sello que los identifica como fieles de Dios en la crisis final. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 1 al 5, a donde se describe el carácter de este grupo. ¿Qué clase de personas eran? ¿Cómo era su conducta? Dice en el versículo 1 de Apocalipsis 14, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué descripción hermosa, reluciente del carácter de los 144,000! Ahora vamos a repasar las características. En primer lugar, tienen el nombre. El nombre en la Biblia denota el carácter. Por ejemplo, mis padres me pusieron mi nombre Esteban Pablo. No es porque esos nombres suenan bonitos, sino porque ellos querían que yo fuera evangelista como el apóstol Pablo y que estuviera dispuesto de morir por la fe como Esteban. Es decir, me pusieron los nombres para denotar el carácter que ellos querían que yo tuviera. Así que si los 144,000 tienen el nombre del Padre y el Hijo en su frente, significa que tienen el carácter. Y la frente es el lóbulo frontal a donde se desarrolla el carácter. Dice que cantan un cántico nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que todos los otros redimidos no van a poderlo cantar? ¿Solo la generación que pasa por el tiempo de angustia? Yo creo que no. Lo que significa es que los 144,000 van a cantar el himno como ningún otro grupo lo puede cantar. Los demás lo van a entender y tal vez lo van a poder cantar, pero no con el mismo sentido o significado. Déjenme darles un ejemplo.
Supongamos que alguien le pusiera a Éxodo 15 música. Ustedes saben, Éxodo 15 es el cántico de Moisés después que Israel cruzó el Mar Rojo. Es un lenguaje poético estelar. Supongamos que alguien le pusiera música. Yo pregunto, si le ponen música, tenemos la letra. ¿Podríamos cantar ese himno? Lógico que sí. ¿Pero podríamos cantarlo como Israel después de cruzar el Mar Rojo? No, porque es el canto de su experiencia. Por eso dice que nadie lo podía aprender sino los 144,000. Y fíjese que dice 2 veces que fueron redimidos de la tierra. Fueron seres humanos con una naturaleza pecaminosa, pero fueron redimidos de la tierra. Estos no eran personas de otro planeta. No, tenían las mismas vicisitudes, las mismas debilidades de todos los demás seres humanos. No se contaminaron con mujeres. No significa que nunca se casaron, porque el matrimonio no contamina. Lo que contamina es cuando uno tiene otra mujer que no es la esposa. Ahora, lo que significa es que no se contaminaron con las iglesias apóstatas de Babilonia. Este es el lenguaje simbólico. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Inclusive, como veremos en mi próximo tema, inclusive lo van a seguir al Getsemaní y lo van a seguir al Calvario. Van a repetir la experiencia de Cristo Jesús. Son primicias de Dios y del Cordero. No primicias en términos temporales, sino primicias en sentido de calidad. Es decir, son de primera calidad. Y luego dice, no hay engaño en su boca. Si no hay engaño en la boca, tampoco hay en el corazón, porque la Biblia dice, del corazón, de la abundancia del corazón, habla ¿qué cosa? Habla la boca. Y luego dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Un carácter estelar, un carácter reluciente. Ahora, el tercer pasaje, Apocalipsis 15, 2 al 4, describe la victoria de este grupo. Sabemos que van a vivir al final de la historia. Este es el grupo que vive al mero final de la historia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque este pasaje va a decir que ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Son cosas que pasan al mero final de la historia. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el himno de victoria que van a cantar cuando estén ya en el mar de vidrio, dice aquí, ya cuando estén con Jesús en el cielo. Pero ahora necesitamos notar otro detalle, y es que esa pregunta de Apocalipsis 6, 17 no aparece tan solo en Apocalipsis 6, 17. Aparece en repetidos lugares del Antiguo Testamento esa misma pregunta. Y cada vez que se formula la pregunta, inmediatamente después se responde la pregunta apuntando hacia la conducta estelar de las personas que siguen a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Y qué debemos estar haciendo nosotros ahora en preparación para verlo tal como Él es? Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hebreos 12 y el versículo 14 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se dieron cuenta el número de veces que se enfatiza verlo? El pueblo de Dios lo va a ver y se va a regocijar. Los impíos van a esconderse del rostro del que está sentado en el trono, porque no reflejan su carácter. Así que dice, bienaventurados los de limpio corazón, verán a Dios. Verán al Rey en su hermosura, Isaías 33, 17. Lo veremos como Él es,
porque se ha realizado un proceso de purificación. Seguiremos la paz y la santidad y por lo tanto veremos al Señor y en la eternidad tendremos el privilegio de ver su rostro. Dice en Apocalipsis 22, 3 y 4, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, ¿cómo se puede purificar el carácter? ¿Cómo se puede purificar la vida? Quiero leer algunos versículos ya para concluir este tema. Tiene que ver con asimilar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, oramos, pedimos la dirección del Espíritu Santo y estudiamos y asimilamos la palabra, el resultado es que nuestra vida se purifica, nuestra vida se limpia. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Noten Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito se entregó Jesús? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la limpió? Por el agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra es la que limpia a la iglesia. Noten el Salmo 119, 9 al 11, pasaje muy bien conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Meter la palabra a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos, pidiéndole al Señor que purifique nuestra vida, nos hace más semejantes al Señor Jesucristo. Noten Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, porque acaba de mencionar a los héroes de la fe en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora fíjense cuál es el secreto de la victoria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos y hermanas, el secreto de la victoria sobre el pecado, lo que llevará a la última generación a tener un carácter, a reproducir el carácter de Jesús en su vida, es que asimilaron a Jesús a través de la santa palabra. ¿Están captando el cuadro? Yo pregunto, ¿los verdaderos hijos de Dios van a ganar la victoria completa y total sobre el pecado antes de que Jesús venga? Y usted dice, pastor, eso es imposible. Entonces usted está diciendo, para Dios casi todas las cosas son posibles. ¿Ustedes no creen que con el poder de Dios se puede vencer todo pecado en la vida? La Biblia lo enseña. El que puede preservarnos sin caída, dice en Judas 24 y 25. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía antes, la persona que dice, no, yo no puedo vencer el pecado porque la carne es débil, está diciendo que su carne es más poderosa que Dios. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a leerles una cita y entonces vamos a concluir con cómo podemos desarrollar esta clase de carácter. En el Conflicto de los Siglos, página 607, dice la sierva del Señor. Ahora, ¿cuándo? Y eso lo estaba escribiendo en 1888. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Cuándo es que debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo? Ahora. Y ahora escuchen esto. Cristo, nuestro Salvador, no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento.
Jesús no se dio a la tentación ni siquiera en qué, ni en pensamiento. Wow. Y ahora dice ella, Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora escuchen la conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento. Dice, eso es imposible, pastor. ¿Ustedes no creen que todos nuestros pensamientos pueden estar cautivos a Cristo? Y usted, pero pastor, ¿cómo se hace? Compartí el secreto esta mañana. En Hebreos 12 está. Echando a un lado el peso del pecado. Eso quiere decir las novelas que vemos. Y las películas que vemos. Y la música que oímos. Y los lugares de entretenimiento que vamos, donde vamos, que fortalece nuestras tendencias pecaminosas. Porque la carne es débil. Ese siempre es el argumento. Tenemos una naturaleza pecaminosa que va a pecar hasta que Jesús venga. Un espíritu de derrota. En vez de saber que en el día de expiación hay que vencer el pecado. Porque Cristo no va a borrar nada allá que no esté borrado aquí. Por el poder del Espíritu Santo. Termino leyendo un versículo. ¿Entiende lo que debemos estar haciendo en el día de expiación mientras Jesús está haciendo su obra allá? Hay un texto que es uno de mis favoritos en la Biblia, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que miramos? La gloria del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Qué pasa cuando miramos como en un espejo la gloria del Señor? ¿A dónde miramos la gloria del Señor? En este libro. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Somos, mejor en el griego, es un tiempo progresivo. Estamos siendo transformados. ¿Saben cuál es esa palabra transformado? La palabra metamorfoo. ¿Qué palabra en español viene de metamorfoo? Metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Es cuando un gusano se convierte en mariposa. ¡Wow! ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada, es una nueva creación. Todos nosotros somos gusanos, me perdonan. Y Dios quiere hacernos lindas mariposas, por así decirlo, por el proceso de metamorfosis. ¿Y cómo sucede? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso. Somos transformados o estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Por eso la hermana White dice que cuando Cristo venga, su pueblo reflejará perfectamente su carácter. Entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué debemos estar haciendo en esta época de la historia? Afligiendo el alma. Afligiéndonos por ver lo que nuestro pecado le ha hecho a Jesús. Le causó todo su sufrimiento, mis hermanos y hermanas. Al que es absolutamente perfecto, inmaculado, limpio, puro. A pesar de eso, sufrió esa cruel muerte en la cruz y la agonía en el Getsemaní. Dice, Señor, ¿por qué te pasó eso? Jesús dice, por el pecado. Yo pregunto, cuando vemos lo que le costó el pecado a Jesús, ¿vamos a odiar el pecado? ¿Y vamos a amar a Jesús? Por eso debemos dedicar esa hora al día a contemplar la vida de Jesús.
Y el Espíritu de Profecía dice que si hacemos eso, fluirá de la cruz el poder para que podamos vencer el pecado. No por nuestros esfuerzos, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Esa es la experiencia que ustedes quieren tener, mis hermanos y hermanas. Cuando salgamos de aquí, no salgamos a hacer lo mismo que siempre hacemos. Por la gracia de Dios vamos a cambiar nuestras prioridades, nuestro estilo de vida. No por salvarnos, no porque, bueno, yo voy a portarme bien para que el Señor me reciba. No. El Señor nos recibe como pecadores. Pero si nos entristecemos del pecado, nos arrepentimos y lo confesamos y confiamos en Jesús, el Señor Jesucristo no solo nos va a perdonar, sino que el Señor Jesucristo nos va a transformar. Y la fe se va a demostrar en fidelidad y lealtad, aún estando dispuestos de morir por ser leales a nuestro querido Jesús. Yo no sé de ustedes, esa es la experiencia que quiero yo. Y oro al Señor que esa sea la experiencia que ustedes quieren también. Contemplando a Jesús, somos transformados. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando miramos la gloria del Señor? Tiene que ser en su palabra porque Jesús no está aquí en persona. Dice, somos transformados. Una mejor traducción es, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero terminar leyendo un par de citas. Dice Conflicto de los Siglos 607, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero. ¿En qué hacerse firme? Es tal vez un deseo pecaminoso que se acaricia. Ese es el jalón. El jalón se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás, ahora escuchen bien esto, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora viene la gran conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento, hermanos y hermanas. Satanás no encontrará nada en los corazones del pueblo de Dios de lo cual pueda sacar ventaja. Una última cita. Esta es la que mencioné anteriormente. Si había tiempo la iba a leer. Conflicto de los Siglos 4:21. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Y luego concluye así: cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Así que Dios tendrá, según la Biblia y el Espíritu de Profecía, una generación final, una última generación que habrá ganado la victoria total sobre el pecado. Así que, hermanos y hermanas, si creemos que estamos viviendo en los últimos días, consagrémonos al Señor. Oremos como nunca. Estudiemos la palabra como nunca. Y testifiquemos a otros en cuanto a las maravillas de Jesús. Que esa sea nuestra experiencia.